los desesperanzados, los perpetuos extranjeros, los pesimistas irredentos, preferimos los rincones solitarios para reconciliarnos con los dioses que olvidaron nuestros nombres. Se le hizo un nudo en la garganta y las lágrimas le brotaron de los ojos, sin importarle la forma como lo miraban de reojo las otras personas que estaban a su lado. Uno de los dependientes, conmovido por la cena, le preguntó: ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Lo siento, murmuró Jesús, pasándose la palma de la mano derecha por ambos ojos. ¿Se siente bien? Son fotos de mi hijo, mintió con la voz ronca. Desapareció después de tomarlas. Lo siento mucho, señor. Jesús suspiró y salió al andén y estuvo deambulando por las calles sin fijarse en qué barrio estaba exactamente y sin tomar conciencia de a dónde se dirigía. De vez en cuando sentía la necesidad de mirar las fotografías y entonces las sacaba y volvía a contemplarlas mientras cruzaba las avenidas y los semáforos como un autómata, sin estar atento al peligro que corría cuando los autos le pitaban y lo esquivaban para no atropellarlo. Le parecían una constancia del paisaje interior de su alumno, una especie de radiografía de sus ideas y sus afectos. Además, todas las había tomado más o menos a la misma hora del día, después de las 5 de la tarde, cuando la luz disminuye y el crepúsculo crea un teatro de fantasmagorías que se extiende a lo largo de la ciudad. Imaginó a su estudiante solo, sin tener la casa de un amigo o de una novia donde ir, cargando su libro de poemas, su cámara fotográfica y su tesis en el morral, fumándose un cigarrillo de marihuana o bebiéndose media botella de brandy para apaciguar esa constante sensación de alejamiento e incomunicación que le impedía estar en paz consigo mismo y con los demás. Hubo una foto que le llamó la atención porque la habían tomado a la entrada de una casa miserable en el centro de la ciudad. El techo de teja de barrio, el sobrio diseño de la fachada, las ventanas y el portalón de madera indicaban una casa vieja, ubicada quizás en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar. Observando en detalle la placa que estaba en la parte de arriba de la puerta, Jesús alcanzó a descifrar el número 1208 o 1209. Había dos opciones: que se tratara del número de la carrera, es decir, de las vías que formaban la cuadrícula de la ciudad de sur a norte, o que el número se refiriera a la calle, esto es, a las avenidas trazadas de oriente a occidente. En un principio revisó la calle 12 desde arriba, desde el barrio Egipto, en la parte alta del centro de la ciudad, muy cerca de los bosques y los matorrales de las montañas, y fue bajando mientras hojeaba los números carrera por carrera. Cruzó la Candelaria, la Plaza de Bolívar y la Carrera Décima sin encontrar la casa de la fotografía. Pero al llegar al mercado de San Victorino, tuvo la impresión de que las construcciones tenían un aire familiar con la vivienda que buscaba. Por todas partes se veía a los comerciantes anunciando sus productos, seduciendo a los transeúntes con electrodomésticos baratos, con utensilios de cocina, con trapos, vajillas y cubiertos importados de China a precios irrisorios, mostrando en el andén o en la mitad de la calle cómo funcionaba un pelador de papas o un exprimidor de naranjas. También entre la multitud habían payasos con altavoces transmitiendo a voz en cuello el menú de los restaurantes populares del sector, o vendedores de ungüentos y pomadas que aseguraban que sus cremas eran milagrosas y que curaban desde ulceraciones menores hasta cáncer de piel o quemaduras graves, y entre ese mare magnum de caminantes desprevenidos, compradores y anunciantes que se disputaban un espacio libre en las aceras, Jesús reconoció a esos hombres delgados y de nariz afilada, que parecían aves de rapiña y que estaban listos para saltar sobre cualquier peatón despistado y robarle la billetera, el reloj o el paquete que acababa de comprar. Estaba en medio de la fauna del mercado público de San Victorino, uno de los sitios más vivos de la ciudad, que palpitaba y al que casi podía oírsele respirar entre el zumbido de los motores de los buses, los pitos de los carros y las melodías que escupían ciertos equipos de sonido destartalados de negocios de ropa interior o de miscelánea. Al llegar a la calle 12 con carrera 12, esta intuición se acentuó aún más. Decidió entonces seguir las pistas de la carrera y no la de las calles, y caminó hacia el sur revisando la nomenclatura de cada domicilio. Al fin dio con la casa en la calle décima. La dirección exacta era calle 10, número 1208, pero una parte del último número estaba borrada y parecía de lejos un 9. Era una edificación destartalada y mugrienta que daba la impresión de venirse abajo en cualquier momento. No sabía cuál era la relación que había entre ese lugar nauseabundo y la vida de su alumno,
pero si había llegado hasta allí era porque tenía que averiguarlo. Golpeó la puerta con los nudillos y se quedó esperando en la acera mientras muy cerca de él, casi rozándolo, seguían pasando transeúntes e individuos sospechosos que lo miraban con desconfianza, como si no estuvieran seguros de si el hombre que tenían en sus narices era un intruso sobre el que podrían abalanzarse sin problemas y dejarlo incluso sin zapatos, o si era uno de los suyos, un azotacalles que venía a saludar a algún amigo o a cerrar algún negocio de objetos de segunda o robados. Una anciana mal vestida, con el cabello recogido atrás en una trenza blanquecina, abrió la puerta y preguntó de mal humor: ¿Qué quiere? Jesús no supo qué responder, respiraba con dificultad y miraba a la señora pasmado, sin saber por dónde comenzar a explicarle la situación. ¿Es policía? Preguntó otra vez la anciana con el ceño fruncido. No, no, dijo Jesús moviendo la cabeza hacia los lados. Vengo a preguntar por un estudiante, solía venir aquí. Ahora no hay nadie, abrimos más tarde. El rostro de la mujer se había suavizado. No, señora, él está desaparecido. Unos segundos de silencio le bastaron a la vieja para medir el desconcierto y la angustia de Jesús. Le volvió a preguntar, esta vez en un tono maternal y comprensivo: ¿Qué es lo que quiere saber? Él tragó saliva, se pasó la lengua por la comisura de los labios y dijo: Se llama Fabio, tiene 23 años. Sacó las fotografías de uno de los bolsillos de su chaqueta y se la enseñó a la abuela con la mano temblorosa. Tomó esta foto, no sé a qué venía este lugar. Ah, el poeta, susurró la anciana evocando la presencia del muchacho con los ojos fijos en la fotografía. Sí, escribía poesía, confirmó Jesús, intentando una sonrisa que se quedó en una mueca amarga que le desfiguró el rostro. La mujer endureció de nuevo la expresión y su voz se hizo otra vez seca, cortante, como si estuviera hablando con un vendedor inoportuno. Venía a lo que vienen todos, señor, a buscar trago. Esto es un bar. Unos días beben poco y al otro se quedan dormidos sobre las mesas. Así son estos lugares. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué tomó la foto? No tengo ni idea. Era un buen joven, nos caía bien. Pagaba sus cuentas sin problemas. Lamento mucho lo que le sucedió. ¿Qué consumía él? Tengo cosas que hacer, no puedo quedarme aquí hablando todo el día. ¿Puedo entrar y conocer el bar? No, señor, lo siento. Ahora, si me disculpa, tengo que cerrar. Y la puerta se fue cerrando poco a poco hasta que la figura de la vieja desapareció por completo. Jesús se quedó quieto unos segundos, suspiró y mirando a la fachada recordó los versos del libro. Buscamos sitios miserables y bajos menesteres para limpiar los privilegios de nuestra casta. Se dio media vuelta y caminó hacia el occidente hasta que llegó a la avenida Caracas. Echó un último vistazo a la imagen de desolación que se veía desde allí, con los pájaros negros revoloteando en los postes de luz cercanos y sus tribus de recicladores nómadas reconociéndose unas a otras, y recitó en voz alta las palabras de Fabio: Hay tanta belleza en la belleza como en la fealdad. Las consecuencias por ese comportamiento relajado de Jesús no se hicieron esperar. En una nota escueta le comunicaron que lamentaban tener que retirarlo de la institución, pero que el país necesitaba en ese cargo a una persona de dedicación completa, y que los últimos sucesos indicaban que quizá lo mejor para él era estar alejado del trabajo y más cerca de su familia. Le cancelaron sus cesantías en orden y le enviaron a la casa en 2 cajas los objetos personales y los libros que tenía en la oficina. Lo peor de todo fue que Jesús agradeció en su interior la pérdida del puesto. No le entusiasmaba en absoluto tener que regresar a una rutina oficinesca que le aburría y que lo obligaba a representar el papel de un hombre que ya no era él. El dinero que le habían pagado le alcanzaba para vivir unos meses sin trabajar, y después ya vería qué hacer. La verdad es que no tenía ánimos, ni siquiera para alarmarse. Con Carlota, su esposa, las cosas fueron a otro precio. Lo trató de fracasado, de perdedor, de cobarde, y le advirtió que si no conseguía pronto un empleo, tendrían que vender la casa para comer e irse a la calle a vivir en arriendo. Jesús dejó pasar los ataques sin una sola voz de protesta, y se refugió aún más en ese mundo secreto donde los poemas, las fotografías, la investigación monográfica y los recuerdos de su discípulo eran su única compañía. Carlota interpretó esa actitud como una provocación y decidió entonces convertir el hogar en un campo de batalla, donde los insultos y las frases venenosas iban y venían todos los días. Y Cristina, que había quedado atrapada en el medio sin saber qué hacer, se convirtió en una adolescente callada e introspectiva, que buscaba en el estudio un refugio para esconder el infierno en el que se había convertido su casa.
Jesús se trasladó al cuarto del servicio en la primera planta, colindando con la cocina, y acomodó allí como pudo su ropa y sus zapatos. Se bañaba una vez a la semana en un baño diminuto que no tenía agua caliente, y comía sin ganas lo que robaba ocasionalmente de la alacena cuando no había nadie. Se volvió un paria en la que antes había sido su casa, y no le fue posible encontrar el camino de regreso a ese padre y esposo feliz que algún día había sido Jesús Castelblanco. Ahora, si la desaparición de Fabio Acevedo había producido una catástrofe en la familia de Jesús y reveló que los lazos internos que aparentemente unían a sus integrantes no eran tan fuertes, generó sin embargo un efecto positivo en Cristina. Se hizo mujer de un día para otro, maduró y en medio de su adolescencia empezó a asumir responsabilidades dentro de la casa que ninguna de sus compañeras de colegio tenía. Si bien es cierto que era una muchacha silenciosa que pasaba los fines de semana encerrada en su habitación leyendo, haciendo sus tareas o viendo televisión, también es verdad que era la encargada de hacer el mercado una vez por semana, que pagaba los servicios de la casa en los bancos y que vivía pendiente del aseo y de la administración de los recursos de la alacena. Carlota fue delegando funciones en ella cada vez más, hasta que se desentendió por completo de sus obligaciones como ama de casa, y se dedicó a cultivar sus odios con una amargura que la fue convirtiendo con el paso de los días en una mujer que siempre miraba con dureza y que se dirigía a los demás con frases cortantes que delataban todo el resentimiento que la consumía. Jesús, por su parte, continuó persiguiendo las huellas de su estudiante en un esfuerzo inútil por atrapar un fantasma que había construido a punta de retazos inmateriales. Lo que más le dolía era que Fabio parecía la encarnación de ese costado de su personalidad que tantos problemas le había traído, como si la vida, en una broma siniestra, le hubiera encargado de recordarle a las malas quién había sido y quién era en realidad. Y ahora, después de aceptar la lección, ya no le importaba nada y se dejó invadir por un torrente de alucinaciones que lo lanzaron a la calle a vagar de día y de noche en busca de un pasado inexistente. Otra de las fotografías de Fabio mostraba un parque de barrio con una iglesia humilde en reparación, con unos obreros trepados en andamios pintando una de las paredes laterales y un par de feligreses saliendo por la puerta principal. Frente a un muro lleno de grafitis multicolores, un grupo de jóvenes con el pelo largo fumaba con actitud contemplativa y escuchaba música en una grabadora que estaba justo en la mitad. Entre las piernas forradas con jeans ajustados y los tenis sucios y descoloridos que apenas permitían ver la marca de la fábrica. Sin mucho esfuerzo, Jesús reconoció la iglesia y el Parque de la Perseverancia, un barrio popular que quedaba en la parte alta del centro de la ciudad, en las estribaciones de las montañas. Se acercó al lugar un viernes en las horas de la tarde, cuando los muchachos terminan la semana de colegio y salen a reunirse en el parque del barrio. El ambiente del lugar era idéntico al que se reflejaba en la fotografía, solo que los trabajos de la iglesia ya estaban terminados y no había rastros de obreros ni de andamios por ninguna parte. De una grabadora salía una música que Jesús reconoció como de uno de los grupos de rock que escuchaba su hija, con solos de guitarra eléctrica y una batería que sobresalía por la percusión intensa que producía ecos en los rincones del parque. Se quedó sentado en unas graderías de cemento, escuchando las risas y los comentarios jocosos de los jóvenes que bebían de una botella de brandy, sorbos esporádicos. Algunos de ellos fumaban con parsimonía y Jesús no pudo constatar si se trataba de cigarrillos de tabaco o de marihuana, pues el viento soplaba en una dirección que alejaba el humo de él. Pensó que muchas veces Fabio debió acercarse a esos chicos en busca de un poco de compañía, y que quizá entre ellos se encontraba la camaradería que era imposible hallar en la universidad. Observándolos de reojo con cierta prudencia, reconoció gestos, actitudes y modos de hablar que eran característicos de su alumno. Por un instante tuvo la sensación de que Fabio estaba ahí, entre ellos, disfrutando de un atardecer capitalino con una botella de brandy en una mano y un cigarrillo de marihuana, imaginó, en la otra. Suspiró y se pasó las dos manos por la cara y la cabeza, preguntándose por qué carajo había tomado Fabio una decisión tan brutal, porque no había tenido confianza en una vida que cambia las condiciones y permite innovar, crear y transformar nuestra existencia a cada paso. Uno de los jóvenes lo reconoció y se acercó a él
con las manos en los bolsillos. Llevaba el pelo largo sobre los hombros y unas gafas oscuras impedían saber de qué color y cuál era la expresión de sus ojos. Le preguntó con la voz reposada, en cámara lenta, como si las palabras salieran de su boca anestesiadas. Usted es el profesor de Fabio, ¿verdad? El que le estaba dirigiendo la tesis. Jesús asintió y se quedó en el mismo sitio contemplando al chico sin decir nada. Una vez estuve en su oficina, profesor. Acompañé a Fabio a la tutoría para la tesis. Sus gestos y su dicción seguían en un ritmo diferente, como si la realidad estuviera en proceso de desaceleración y fuera a detenerse en cualquier instante. Fabio lo estima mucho, me lo dijo varias veces. No creo que eso me sirva de consuelo. Sí, entiendo. La amargura de Jesús detuvo el entusiasmo del muchacho. Se escuchó decir con la voz pastosa, como si estuviera enfermo de la garganta: ¿Venía mucho Fabio por acá? Casi todos los días, profe. ¿Cómo lo conociste? Aquí mismo nos caímos bien desde el comienzo. ¿Sabías sobre qué estaba investigando en la tesis? Claro, profe, él no hablaba de otra cosa, decía que el día menos pensado se largaría detrás de la tribu de los hombres invisibles y que no lo volveríamos a ver. Todos ellos eran amigos de él, señaló al grupo mientras preguntaba. Algunos, los que estábamos en el proyecto. ¿Qué proyecto? Queríamos hacer un grupo de rock, estábamos en eso. Con Fabio, era la voz principal, el mejor de todos. No sabía que cantara, lo dijo con auténtica tristeza, lamentándose, consciente de que se había perdido de una parte importante de la vida de su alumno. Tenía una voz parecida a la de Ian Anderson, el cantante de Jethro Tull. Jesús retuvo el nombre en la memoria. Unos días después lo buscaría en una tienda de discos y lo escucharía hasta el cansancio. Imaginaría a Fabio en un escenario cantando sus poemas, con el cabello revuelto y el micrófono temblándole en la mano. ¿Las letras eran de él? Preguntó sabiendo de antemano la respuesta. Él era el que componía, sí. Para rearmar el grupo tenemos que conseguir de nuevo un cantante y compositor. Una ráfaga de viento agitó la cabellera del muchacho. Jesús preguntó en un tono paternal: ¿Cómo te llamas? Alberto, profe, pero todo el mundo me dice Beto. Hagamos un trato, Beto. Dígame, ¿ya tienen nombre para el grupo? Tenemos varias opciones. Llámenlo La Tribu. La Tribu, en honor a Fabio. Alberto seguía allí parado con las manos en los bolsillos y los últimos rayos de sol reflejándose en sus gafas oscuras. Parecía no entender nada de lo que decía el profesor de su amigo desaparecido. Jesús aclaró: en homenaje a esos hombres que están lejos de todo y en homenaje a ustedes mismos, pues ser una tribu es compartir un destino común. Ah, ¿no te suena? Tendría que comentarles a los otros. A cambio les doy todas las letras que Fabio escribió. Yo pensé que eran solo poemas, ahora sé que también son canciones y que el libro es más de ustedes que mío. Alberto se quitó las gafas y por primera vez Jesús pudo observar unos ojos negros y profundos que reflejaban una personalidad demasiado firme y segura de sí para la escasa edad que tendría el chico. ¿Usted tiene las letras? Aquí están. Sacó el librito y se lo entregó a Alberto en un gesto descomplicado y aparentemente intrascendente, como si le estuviera pasando un cigarrillo o una caja de fósforos. No puede ser. Alberto observaba el libro abrumado, con una actitud casi religiosa. Fabio no permitía que los demás pusieran las manos encima de esto. Decía que toda su vida estaba aquí. Empezamos a practicar 3 o 4 canciones, no más, pero sabíamos que aquí había material para varios discos. Hablaba más rápido ahora, como si acabara de salir en un estado de duermevela. Estuvimos a punto de llamarlo, profe, y de preguntarle si sabía algo de este material, pero no nos atrevimos, nos dio vergüenza, no era el momento para una cosa así. Cuando llegué aquí no sabía muy bien por qué había venido, ahora ya lo sé. No se imagina lo que significa esto para nosotros. Respetaremos el nombre de Fabio como autor de las canciones, se lo aseguro. Acuérdate de proponerles el nombre del grupo. No recuerdo ninguna banda que se llame así. Ahora mismo se los voy a decir. Fue un placer conocerte, Beto. Se puso de pie y le estrechó la mano al muchacho. Lo mismo le digo, profe, por aquí estamos a la orden. Jesús dio media vuelta y empezó a caminar hacia la carrera quinta. Era la primera vez en muchas semanas que se sentía bien, a gusto, haciendo algo que a Fabio lo habría llenado de entusiasmo. Ahora estaba seguro de que el libro era de esos jóvenes que habían compartido con su discípulo muchas horas de sueños e ilusiones. Quizás ellos habían sido el único remanso de tranquilidad en la vida de Fabio.
y notó que le hacía falta hablar del joven poeta con alguien que lo extrañara tanto como él. Por unos minutos había sentido menos solo. Bueno, hasta aquí llegaban las fotocopias que Cristina me había entregado. Más que un diario, era una narración pormenorizada y con lujo de detalles de lo que habían significado para Jesús Castelblanco la investigación académica y la futura desaparición de su estudiante. Me sorprendió que su escritura fuera ágil, tan descriptiva, y la verdad es que lo leí de una sola sentada, sin parar, disfrutando de los comentarios y los análisis que hacía él sobre la tesis de su alumno, sobre su alumno, sobre su propia vida y la de su familia. Luego lo releí con más calma y me detuve en aquellos apartes que me habían llamado la atención. Marqué el número de Cristina varias veces, pero no la encontré. Quería continuar cuanto antes con la lectura, pero no fue posible. Ella nunca estaba en casa y no contestaba mis llamadas. Así que me quedé en el aire, suspendido, esperando un aviso para escapar y abandonar la vida que hasta entonces cargaba como un fardo y una condena. Y ese mensaje me llegaría en efecto en el paquete siguiente de fotocopias, como si las palabras de Jesús fueran la confirmación inevitable de un destino que ya estaba escrito para mí. Capítulo 4. El llamado de la oscuridad. Revisando lo que había sido mi vida después de la muerte de mis padres, me di cuenta de que la depresión había estado a punto de acabar conmigo. En lugar de beber licor hasta intoxicarme o dedicarme a probar drogas y andar por las calles como un vagabundo harapiento, actitudes extremas pero explicables en cualquier otra persona en circunstancias similares, yo me había encerrado en el apartamento sin abrir siquiera las cortinas, metáfora del ataúd, y había invertido los días y las noches en leer y releer el diario de Jesús, el cual, por supuesto, me servía de espejo para mi propia experiencia. Por aquel entonces me obsesionaba de una manera extraña la relación padre e hijo. En mi caso se trataba de un hijo en busca de la imagen de su padre, y en el de Jesús era exactamente lo opuesto, un padre que rastreaba la verdadera vida de un estudiante, que era su hijo espiritual. Pero ambos desde orillas diferentes. Teníamos la sensación de haber perdido algo que constituía buena parte de nuestro ser, las raíces más fuertes y secretas de nuestra auténtica identidad. Recuerdo que los días siguientes a mi lectura del diario de Jesús fueron días invernales, helados, pasados por aguaceros torrenciales que caían sobre la ciudad desde la mañana hasta el atardecer. Era necesario salir a la calle bien abrigado, con sacos y chaquetas que lo protegieran a uno de los vientos húmedos que recorrían la ciudad de un lado a otro y que hacían inclinar los árboles y las antenas de televisión sobre los tejados de las casas. Me sentía solo como si hubiera acabado de llegar de una guerra y todos mis parientes y mis amigos estuvieran muertos y enterrados. Mi vida me parecía triste, sin sentido, un recorrido lamentable para llegar a ninguna parte, una carrera absurda en la que había ido perdiéndolo todo y en la que no se veían la meta ni los otros competidores, ni la recompensa final. Lo peor era que esa sensación de fracaso me llevaba a tener compasión de mí mismo y me disgustaba ese sentimiento en el que yo desempeñaba un doble papel, el del pobre impotente que veo a otro sufrir y no puede hacer nada por él, y el del hombre humillado por las circunstancias que es incapaz de sobreponerse a ellas. Era horrible esa división malsana en dos individuos infelices, porque era una forma esquizofrénica de duplicar mi desdicha. Me sentía mal con mi vida inmediata y me sentía mal contemplando mi falta de astucia para iniciar un proyecto que me rescatara del abismo y de la depresión. En esas estaba cuando una corporación cultural me llamó para dictar una conferencia en Armenia, en pleno eje cafetero. Como Cristina no aparecía ni daba señales de vida, y yo me aburría en ese encierro continuo que minaba cada vez más las pocas fuerzas que me quedaban, acepté la invitación en un esfuerzo por rescatarme del agujero negro en el que había caído. Apenas llegué a Armenia me sorprendieron la belleza y la impecabilidad de sus calles. La ciudad había sido destruida unos años atrás por un terremoto de gran intensidad, y yo esperaba encontrarme con unas ruinas abandonadas y con unos transeúntes melancólicos sobre los cuales pesaran aún los rastros de la tragedia. No fue así. La gente caminaba por las aceras sonriente, disfrutando de la brisa cálida y de la frescura ambiental que bajaba de las montañas cercanas. La estación de bomberos, la gobernación, el palacio episcopal,
Las entidades bancarias y los barrios de todas las clases sociales habían sido reconstruidos con una tenacidad admirable. Me gustó tropezarme con una firmeza de semejante envergadura. Dicté mi conferencia sobre los problemas del actor en un mundo contemporáneo que ha perdido el contacto directo con lo dramático y que se ha contentado, miserablemente, con lo que la televisión le brinda en sus espacios melosos y mediocres. Hablé con resentimiento, lleno de ira, haciendo la defensa de ciertas sociedades antiguas en las que los hombres asistían al teatro para reconciliarse con lo más sagrado que había en sus propias vidas. Al término de mi charla, el escaso público se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. Una de las organizadoras me sacó de allí inventando pretextos a las personas que se me acercaban para preguntarme alguna duda o para intercambiar sus opiniones conmigo. Fue una fuga relámpago imprevista. Nos subimos en su auto y ella manejó a toda velocidad por una carretera que salía de la ciudad y que conectaba a los pueblos cercanos en una especie de circunferencia que yo intentaba dibujar en mi mente infructuosamente. Le pregunté con una sonrisa que procuraba disimular mi sorpresa. ¿Qué es esto? ¿Un rescate o un secuestro? Sin mirarme, concentrada en la carretera, ella contestó: un viaje veloz en busca de los dioses que partieron. Era rubia, alta, delgada, con una piel ligeramente bronceada, y llevaba unas sandalias que permitían ver las uñas de sus pies pintadas del mismo color que llevaban los labios, anaranjado. No sé por qué ese detalle me conmovió y me llenó de alegría. En Bogotá, tierra fría por excelencia, jamás vemos los pies de nuestras mujeres expuestos así, maquillados y dispuestos para una caricia. Se llamaba Isabel y las ráfagas de aire que entraban por su ventanilla la agitaban la melena sobre los hombros. ¿A dónde vamos? La miraba de reojo, emocionado, con la cena de una mujer hermosa raptándome sin explicación alguna. Lo importante es que lleguemos a tiempo. Pasamos por la entrada del Parque del Café y vi que el velocímetro marcaba 120 kilómetros por hora, más que una diosa de la antigüedad clásica cumpliendo una misión extraña al lado de un mortal desconocido. Isabel me recordó a Hermes intentando llevar un mensaje urgente a las deidades del Olimpo. Al fin llegamos a un mirador que había sido acordonado por unos árboles que tejían sus enramados a unos 3 metros de altura, como si hubieran construido un techo de ramas y de hojas alrededor del lugar. Parqueó el auto de afán, dejó la puerta abierta y me ordenó: rápido, no hay tiempo. Me tomó de la mano y me condujo al borde del mirador, una plataforma recortada que permitía ver la serpenteante figura de un río y de un valle cultivado de cafetales y matas de plátano. Me abrazó desde atrás y me dijo: cierra los ojos. Obedecí. Los brazos de ella, apretando los míos, me producían una emoción que no había sentido antes. Era algo así como un temblor que me subía por la columna y me hacía cosquillas en la nuca y en la parte trasera de la cabeza. Ahora huele, volvió a decir ella. Inhalé con la fuerza y el olor que me entró por la nariz me resultó muy conocido. Estaba seguro, pero no pude precisarlo con exactitud. ¿Sabes lo que es? Me preguntó Isabel, rozándome la oreja con los labios. Me es muy familiar, pero no, no lo reconozco. Es el olor de la caña de azúcar en los tapiches. Aquí abajo hay una finca donde hacen panela. Sí, apenas lo dijo me pareció evidente, era un aroma dulzón con un ligero toque a quemado, como cuando se ha quedado una torta unos minutos de más en el horno y la masa comienza a tostarse. Y mientras yo divagaba sobre el olor de la panela y abría los ojos para contemplar las matas de café, las de plátano, las guaduas sólidas e inmensas, las flores, el enramado que estaba encima de nosotros, las montañas, el cielo azul y el prado que bajaba por el terraplén como un tapete verde de excelente calidad, Isabel cambió de posición, se hizo frente a mí y me besó con una pasión controlada, suavemente, pasándome sus manos por la espalda de arriba abajo. Fue un instante mágico, irrepetible, y mientras yo me abandonaba a la situación y la abrazaba y le hundía la lengua en esa boca jugosa y con sabor a mandarina, otro hombre, dentro de mí, contemplaba la escena y estaba a punto de echarse a llorar de física alegría. Fue una epifanía, una revelación. La realidad en un solo instante hacía alarde de toda su generosidad y me regalaba un segundo de plenitud para resucitarme, para inyectarme una vez más la fuerza y la confianza en el mero hecho de estar vivo.
y quitándose de pronto, Isabel gritó entonces: Ya, ya, fíjate bien, y me señaló hacia el valle justo por los sembrados por los que cruzaba el río. El espectáculo no podía ser más sobrenatural. La luz de un sol rojo que se hundía en la línea del horizonte se desplazaba a lo largo del valle y daba de lleno exactamente sobre las aguas del río, en consecuencia atravesando los pastizales, los potreros de bambú, los cultivos, los matorrales que crecían a ambas orillas y las palmas de cera gigantescas. Se veía una serpiente roja con chispas de oro y plata, como si un cúmulo de estrellas brillara en la fantasmagórica piel del animal. El efecto visual era fantástico y sobrecogedor. Isabel dijo en voz baja: Las huellas de los dioses. Sí, confirmé mientras seguía absorto en la imagen. El camino de los hombres invisibles, comentó Isabel sin dejar de mirar hacia el frente. La frase me sacó de mi contemplación y me hizo voltear para observarla cara a cara. ¿Qué? Le pregunté con un gesto que debió atemorizarla, porque enseguida me dijo: ¿Por qué me miras así? Repite lo que dijiste. ¿Qué te pasa? Por favor, di de nuevo lo que dijiste ahora. Dije: el camino de los hombres invisibles. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué? ¿La idea? Sí, sí. Se la escuché un día a Marta, la directora del Museo Quimbaya. ¿Qué fue lo que dijo ella? Nada, es una vieja tradición popular que habla de una tribu que nunca ha permitido el contacto con los hombres blancos, eso es todo. ¿Y qué tiene que ver eso con el río? Lo que me trajo aquí por primera vez fue Marta. Ella me contó que entre algunas comunidades indígenas existe un relato en su tradición oral que dice que los hombres invisibles seguían esta ruta, la del río, para llegar al Océano Pacífico. ¿Por qué? ¿Dónde leyó ella sobre esa tribu? Yo qué sé, Gerardo, no tengo ni idea. Me quedé callado, la luz había caído y el resplandor sobre el río había desaparecido. Las aguas habían vuelto a tomar su acostumbrado color grisáceo y me di cuenta de que el efecto duraba apenas un par de minutos. Isabel volvió al ataque. ¿Me puedes explicar, por favor, qué es lo que te pasa? Nada, nada, dije yo evasivo, sin ganas de prolongar esa conversación. Te transformaste apenas nombré lo de la tribu. Déjalo así. Nos subimos al carro y regresamos a Armenia en silencio, sin hacer alusión al incidente. Era obvio que yo había echado a perder el mejor momento que había tenido en el último tiempo, pero no me sentía con ánimos de ponerme a hablar de Jesús, de la extraña desaparición de su estudiante y de mi propia vida miserable y sin sentido. Así que dejé que se hundiera la atracción mutua que habíamos sentido con Isabel, y no defendí lo que quizás habría podido ser una relación afectuosa que me devolviera la ilusión amorosa y la confianza en mí mismo. Antes de volar a Bogotá, pasé por el Museo Quimbaya y le pregunté a la directora por el famoso mito de los hombres invisibles. No me dijo nada nuevo, que solo se trataba de un relato oral que se repetía en algunas tribus de los departamentos del Cauca, del Caquetá, del eje cafetero y del Chocó, que era un rumor entre historiadores y antropólogos al que nadie había hecho caso, que ningún investigador serio podía darle crédito a algo que era una invención y nada más, y que ella creía que el objetivo de esa historia era soñar con unos indígenas que lo habían logrado, lo que otros habían deseado y no habían podido conseguir, esto es, mantener a raya al hombre blanco. Le agradecí a la directora los minutos que me había brindado. Salí para el aeropuerto y tomé mi vuelo de regreso a Bogotá. Apenas llegué, llamé a Cristina y tuve la suerte de conseguirla en su apartamento. Te estuve llamando, pero nunca te encontré. Le dije en un tono de reproche que me mortificó apenas terminé la frase. Estaba muy ocupada. Su voz era fría, insípida, como si yo hubiera interrumpido alguna actividad para la que necesitara toda su concentración. Quería conversar contigo sobre tu padre, le dije con alegría al recordar las páginas que el viejo había escrito. El diario me encantó. Lástima que no tenga tiempo. ¿No puedes sacar un rato esta semana? Tengo exceso de trabajo, lo siento. Además, quería contarte algo que me sucedió en Armenia. Tiene que ver con Jesús. En otra oportunidad, te dejé el siguiente paquete de fotocopias en la portería. Puedes recogerlo cuando quieras. No tuve más remedio que agradecerle, despedirme y colgar. La actitud cortante de Cristina era inexplicable. No entendí por qué había sido tan amable al comienzo y por qué ahora, sin motivo alguno, asumía esa pose de ejecutiva ocupada, a la que le disgustaba cualquier conversación conmigo. Pero bueno, así era la gente de esta ciudad. Un día estaban sonrientes y al siguiente hacían mala cara y ni siquiera se tomaban el trabajo de saludar. No me iba a devanar los sesos por una cosa así. Apenas recogí las fotocopias, me sumergí de lleno en la narración de Jesús. Me hacía falta leerlo, seguir su historia, estar junto a él, acompañarlo en las buenas y en las malas.
No sé por qué mi vida me parecía insípida y sin altibajos notables, y la suya, en cambio, me daba la impresión de que estaba invadida de contrastes, pliegues y resonancias que en cierta medida contrarrestaban la insignificancia de la mía. Era como si de alguna manera yo buscara a través de la vida de Jesús aquellas experiencias que no había probado por mí mismo, o episodios que iluminaban otros que yo sí conocía, pero en los cuales no había profundizado aún lo suficiente, como por ejemplo la desaparición de un ser querido. Había enterrado y cremado a mis padres y sin embargo yo no sentía dentro de mí angustia, remordimiento o tristeza por su defunción. Con el paso de los días me fui acostumbrando a su ausencia y no hallaba un objetivo hacia el cual dirigir mi vida. Esto no se debía a una crisis que estuviera relacionada con ellos, sino conmigo mismo y con las pésimas decisiones que había tomado durante los últimos años. Pero tengo que reconocer que la forma como Jesús había enfrentado la desaparición de su alumno, con las entrañas desgarrándose, me conmovía y me hacía preguntarme si entre nuestros mayores y nosotros no habría una red de comunicaciones secretas, un tejido oculto, una serie de vasos comunicantes que sólo cuando los reconociéramos y los aceptáramos, sabríamos con exactitud quiénes éramos y dónde se encontraba el punto que nos diferenciaba de ellos. Quien no asimila y transforma la herencia que ha recibido está condenado a repetir los mismos errores de la generación precedente, y la cadena de dolor y sufrimiento se transmitirá intacta de generación en generación, porque esa persona herirá o despreciará a los que vienen de la misma forma como lo hieren o lo desprecian a ella. La víctima es un futuro victimario. Para Jesús, reconocer que parte del destino de su estudiante era su propio destino significaba no eludir una verdad que saltaba a la vista, la zona común, interdependiente, compartida que existe siempre entre una generación y la otra. Y aunque ese hecho lo hundiera y le aniquilara su propia existencia, Jesús no había eludido ni maquillado sus sentimientos. Eso, por lo menos, era una actitud que en mi concepto lo hacía resplandecer como un hombre íntegro y valiente. No es que admirara su capacidad para hacerse daño o su falta de claridad para darse cuenta que la vida de Fabio era de él y la suya era la suya. No, lo que me hacía estimarlo era la manera como se había adentrado en los laberintos de su alumno para intentar comprenderlo y luego poder comprenderse a sí mismo. Si bien era cierto que había abandonado sus obligaciones laborales como esposo y como padre de Cristina, también era verdad que había asumido con total pasión el amor profundo que sentía por su estudiante, aunque ese amor terminara por devolverse contra él y aniquilar el resto de su ser. Recuerdo haber pensado: si yo me suicidara hoy mismo o me largara a vivir a Singapur, me gustaría que alguien me amara hasta el punto de intentar comprender, desde su propia existencia, los motivos que me llevaron a ese callejón sin salida. Las primeras hojas de este nuevo paquete de fotocopias hablaban de un descubrimiento que había hecho Jesús a los pocos días de entregarles a los amigos de Fabio el libro de poemas. Se trataba de un dato clave que la policía del departamento del Chocó había enviado a la Central de Inteligencia de Bogotá. El joven había estado en Quibdó y había frecuentado a una mujer de raza negra que trabajaba en un casino del centro de la ciudad. Las primeras informaciones indicaban que había arrendado una habitación en un pequeño hotel que quedaba a la orilla del río Atrato, que había estado preguntando por una tribu indígena de la que nadie pudo darle razón, que había consultado algunos mapas y diarios de viajeros en la biblioteca pública local, y que tal vez, aburrido con la soledad que sentía en un lugar apartado en el que no tenía amigos ni familia, se había aficionado a visitar el casino en el que trabajaba esta mujer, con la que había mantenido una relación frecuente en unos términos que las autoridades desconocían. La mujer se llamaba Jacksiner, y cuando la policía la interrogó dijo que había salido con él un par de veces, que apenas sabía que era un joven universitario que estaba elaborando su tesis de grado y nada más. Según ella, no sabía en qué barrio de Quibdó vivía el joven, ni de dónde sacaba la plata para mantenerse ni nada. La policía no tenía contra ella ningún cargo para retenerla. Era una mujer sin antecedentes penales y por lo tanto no tuvo otra salida que dejarla en libertad. Cuando rastrearon la información del hotel, se dieron cuenta de que habían llegado tarde y que el muchacho ya había hecho su maleta y había desaparecido por segunda vez sin dejar rastro. Lo más seguro, creían ellos, era
que se hubiera fugado a través del río, en una de las muchas lanchas que llevaban y traían campesinos y mineros de un pueblo a otro, porque en los retenes que habían montado en las carreteras, ninguno de los agentes había detectado nada sospechoso en los buses, carros y camiones que habían requisado. Todo esto lo supo Jesús por la madre de Fabio, quien lo había llamado para contarle en detalle lo que la policía le acababa de comunicar hace unos minutos. Lo único que quedaba por hacer, dijo ella, era esperar, tener paciencia y confiar en que la policía lo encontrara más adelante. Jesús le agradeció mucho la información y colgó. Observando el techo de su casa ensimismado, recordó que en varios de los poemas se hacía alusión a una mujer negra, una mulata, que era una especie de deidad protectora del descenso, cuyos ritos se utilizaban para abrir las puertas del infierno. Tu piel es el llamado de la oscuridad, un viaje sin retorno, al corazón de las tribus sangrientas.